Shalom, Kahalayamla, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Karahakudash, todos los honores de los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y en esta lección vamos a hablar de algo que constantemente repetimos a ustedes, israelitas, de que somos una gente bien especial. Fuimos santificados, que significa separados de las demás naciones, para hacerle por una nación de reyes y sacerdotes aquí en la tierra a nuestro Dios Yahweh Shinahushai, para hacerle representantes. Un monumento, Tasayawan, en el hebreo, que significa Sion. Y dentro de el mundo de los israelitas, de la agrupación de los israelitas, que en el griego es la palabra cosmos, existen 144,000 hombres que fueron los primeros creados, los primeros frutos, los alahayam, los gobernantes del próximo siglo, los que ayudaron a Yahushua a construir la tierra y todo lo que en él habita. Las naciones, las demás gentes, los animales, separar las aguas, crear las lumbreras, el sol, las estrellas, la luna. Y como pueden ver en pantalla, tengo esta imagen. Cuando tú has visto esta película de Hércules, él no sabía que él era un hijo de Zeus. Y al fin del día, yo sé que vas a decir, pero es que era griego. Pero justamente cuando tú lees en el libro de Génesis, se habla de los Naphalayim, de los Nefilim, que creen que son Anunnakis y ángeles caídos. Y sí, porque los Alahayam, los poderes, también son ángeles que cayeron del estado original que tenían, de tener poder, vida eterna. Pero en el mismo libro de Génesis se menciona que esos Naphalayim, esos grandes hombres de renombre, eran los grandes héroes de la antigüedad, como por ejemplo Hércules. Hércules era un israelita que tenía super fuerza. Pero ese es otro tema. Y si tú has visto esta película, cuando Hércules va al templo de Zeus, Zeus se mete ahí a una gigante estatua y le dice que él es su padre. Y como él es aquí, entonces se queda ahí pasmado y dice, ¿eso entonces me hace a mí? Y le contesta Zeus, un dios. Y eso es lo que pasó con nosotros cuando nos metimos a las profundidades de esta verdad, cuando Yahweh Shinahushai, mediante su Espíritu Santo, nos reveló que nosotros somos dioses, hijos del Altísimo. Aquí nada más cambia la imagen de Dios mediante, de algún electo del 144,000, siendo anunciado por el Espíritu Santo que somos dioses, ¿eh? Y aquí tiene Dios con D mayúscula, y el único Dios que representa la D mayúscula, el más alto, el más grande, es Yahweh. Luego su hijo Yahushua, y luego nosotros dioses con D minúscula, debajo de nuestro Padre Yahweh Shinahushai. Y vamos a agarrar el libro Salmos, capítulo 82, versículo 6, porque esto es bíblico. No es producto de mi imaginación, no es por ver muchas películas de superhéroes, que de hecho las películas de superhéroes están inspiradas en la Biblia. Dice Salmos 82 y 6, he dicho, vosotros sois dioses, vosotros sois hijos del Altísimo.
Como mencioné aquí, Dios es con T minúscula. ¿Y a quién tú crees que se está refiriendo estas palabras? Es parte de los básicos. ¿Quién es el pueblo de Yahweh Ba'ashina Habushai? ¿A quién escogió como propiedad? A los israelitas. Que israelita o Israel en el hebreo significa Yasharala, príncipe del poder, príncipe de Dios. Y más adelante lo vamos a traer. Pero quiero traer un punto. Que cuando tú vas a la palabra en hebreo, en los textos originales en los que fue escrito el Salmo, en el paleo hebreo, la palabra que encuentras ahí es Alahayam. Alá en el hebreo es poder o Dios, y Yam lo hace plural y significa dioses en el sentido ordinario. Son los gobernantes y jueces. ¿Por qué gobernantes? Porque esos dioses, los primeros frutos, los primeros creados, van a ser los próximos gobernantes en el nuevo siglo, cuando el monte de Sión, el monte de Jerusalén, los representantes de Yahweh Ba'ashina Habushai gobiernen la tierra. Dice divinos. ¿Por qué? Porque tienen poderes supernaturales, pueden manipular los elementos, son ángeles y dioses. Ahora recuérdate bien esta palabra ángeles, porque más adelante lo vamos a sacar. Ahora vamos a Jeremías capítulo 10 versículo 16 y dice: no es así la porción de Jacob, pues él ha creado todo. Y sabemos que Israel o Jacob se refiere a la descendencia, a nuestra gente, los hoy mal llamados latinos, negros e indígenas de las Américas. Pero la cosa es que no todo Israel es Israel. No todo Israel realmente tuvo esa comunión con el Señor, ese poder en el principio, sino que ese poder, esa completación, esa perfección la van a tener cuando regresen como los hijos del electo de la nación de Israel, los escogidos, los santificados, porque dentro del cosmos de Israel, de la agrupación de Israel, hay elección. Pero cuando tú entras a la historia y cómo se desarrolló toda esta película del Señor, todo Israel cayó de la gracia del Señor. Pero el punto, esa es otra historia, dice que Jacob, Israel creó todo. Los Alahayam, los divinos, los que tenían el poder para manipular los elementos. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, que es el relato de la creación, donde se construyó una cosa en el primer día, otra cosa en el segundo día, otra cosa en el tercer día, así durante 6 días, y en el séptimo, se descansó. Y cada día son 1000 años. Pero dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y tú puedes pensar que fue el Padre, Yahweh, pero otra vez, cuando entramos a la palabra Dios en el hebreo, mira de quién está hablando, Los Alahayam, los mismos del Salmo 82. Los dioses, los hijos del Altísimo, crearon los cielos y la tierra.
no el Padre. Fue por órdenes del Padre y más adelante lo vamos a sacar. Pero Jacob, el creador de todo, hizo el universo, a las naciones, a las demás gentes. Y así como Yahweh es más alto que Yahushai, creó a su hijo. Yahushai nos creó a nosotros, somos su creación. Por lo tanto, Yahushai es más alto que nosotros y nosotros creamos a las naciones, a las demás gentes. Hasta el diablo, man, hasta el hijo del impío. Y eso los hace inferior a nosotros. Dice, Israel es tribu de su propiedad y se llama Señor del universo, ¿eh? Porque ese es el futuro de los israelitas, ser amos del universo, debajo de nuestro Señor Yahweh Shinahabushai. Ahora, entendiendo que Israel, los Alahayam, los primeros frutos, fueron los que aparecen en Génesis 1 y 1. Ahora vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dice, entonces dijo Dios, y voy a demostrarles que sigue hablando de los Alahayam. Génesis 1:26. Entonces dijo los Alahayam, como leímos, es plural, los hijos de Dios. Ahora vamos a leerlo con el entendimiento. Entonces dijeron los dioses, los hijos del Altísimo, los primeros frutos, los gobernantes, los divinos, los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crearon los dioses al hombre a su imagen, y a la imagen de los Alahayam los creó, varón y hembra los creó. Estamos hablando de humanos, porque cuando habla de animales, pues aquí menciona animales, peces, bestias. Y dice en el versículo 31, y vieron los Alahayam que todo lo que habían hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces eso fue creado en el día sexto. Los primeros humanos habitando en la tierra. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1. Y fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabaron los Alahayam en el día séptimo la obra que hicieron. Y reposaron el día séptimo de toda la obra que hicieron. Ahora, quiero brincar aquí al versículo 4. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh, Dios, hizo la tierra y los cielos. Ahora, ¿por qué anteriormente en el capítulo 1 solamente decía Dios? Y ahora aquí en el capítulo 2 y versículo 1, ahora menciona a Yahweh Dios. ¿Por qué es tan específico de mencionar a Yahweh y luego Dios? Porque vamos a ver una diferencia en la creación. Acá vamos a agarrarlo. Dice, vamos a agarrar otra vez el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh, el poder, Dios, hizo la tierra y los cielos. Ahora tú vas a decir, ¿ves cómo fue que Yahweh, él fue el que hizo los cielos y la tierra? No, Yahweh dio el orden. Es como cuando construyen
una casa, un edificio, un restaurante, unos condominios, el que se lleva el crédito es el arquitecto. El que hace el diseño es el arquitecto. Y luego da los planos a los trabajadores y ellos la construyen, pero la idea y el crédito se lo lleva el arquitecto. Pues así fue con nosotros. Dios mediante soy parte de esos primeros frutos. Y ahora vamos a agarrar un punto bien importante aquí para enseñarte esa separación y esa diferencia entre los hijos de Dios viviendo entre los hombres como los adamitas y las demás naciones, los hombres creados en el sexto día, porque en el capítulo 2 acabamos de leer que ya pasó el séptimo día. Pero ahora Yahweh, Dios, dice, entonces Yahweh, Dios, el Padre, formó al hombre del polvo de la tierra. Pero no se supone que ya habían sido formados en el sexto día por los Alahayam. No, porque ahora estamos hablando de otros hombres, ahora creados por el Padre, no por sus hijos. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los Alahayam no soplaron aliento de vida en los hombres creados en el sexto día, sino que Yahweh dio ese aliento de vida a los hombres creados después del séptimo día, perdón. Y ese aliento de vida es el Espíritu Santo, que crea esa conexión con nuestro Dios y poder Yahweh Shinahabushai. Y eso nos hace seres vivientes de manera espiritual. Iba a decir simbólica, pero no es simbólico, porque es algo que existe. Tenemos vida espiritual, porque la otra gente del sexto día, ellos estaban caminando, comiendo, reproduciéndose, multiplicándose. Pero estos hombres con el espíritu de vida eran esos adamitas que fueron puestos en el huerto del Edén. El Edén es la tierra, el planeta Tierra, y el huerto es el creciente fértil, donde el Señor puso a Adán, y después los adamitas empezamos a vivir entre las naciones. Y teníamos mandamientos. No sabíamos hacer el mal, que es lo que tú lees después cuando la serpiente, los hijos del impío, Satanás, que era gente retorcida. La palabra serpiente en el hebreo, nakash, eran brujos que engañaron a la mujer y la mujer al hombre, a los adamitas. Y luego los adamitas, los hijos de Dios, se empezaron a acostar con las mujeres de los hijos de los hombres. Y tú sabes, empezaron a entrar malas costumbres. Empezamos a practicar del fruto del pecado, que es que brujería, idolatría, desviaciones sexuales. Y el Señor retiró su espíritu, ese aliento de vida que nos hacía diferentes. Y ahora la historia del Señor, la película del Señor, sucedió porque Él tiene un plan, y uno de esos planes era exaltar a su hijo Yahushua sobre los Alahayam, sobre los dioses menores, haciéndonos necesario ocupar de su salvación y misericordia para poder regresar a nuestro estado original. Y cuando Yahushua fue el primer perfeccionado, porque Él también vivió aquí en la tierra, Él también fue puesto en el huerto del Edén como Adán, como Abel. Perdón, Abel es Jacob, Selakia, como Adán, como Isaac, quería decir Isaac, como Salomón. Él
vino después como Yahushua y él fue perfeccionado. Fue el primer hijo de Dios que vino a la tierra, que logró regresar a su estado original de ser un Alahayam, de ser un poder, de ser un Dios, de tener un cuerpo glorificado, de ser divino. Y cuando él regresó a los cielos con el Padre, él nos dijo que nos iba a dejar a su Espíritu Santo, que básicamente nos regresó ese aliento de vida. Y ese aliento de vida es un superpoder. El discernimiento, la sabiduría, el tener otra vez esa conexión con Yahweh. Eso es algo que Esaú Edom envidia. Y si te quieres ir más profundo, Adán, siendo Yahushua, tuvo a Abel y Caín. Abel, siendo justo, es Jacob, y Caín es Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco. Y luego volvió a suceder lo mismo, porque sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol, todo se repite, Eclesiastés 1:9. Isaac, que era Yahushua, y volvió a tener dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob era justo y Esaú era el mismo asesino en el espíritu de Caín. ¿Por qué? Porque es el mismo. Entonces siempre ha habido un justo, siempre ha habido un impío, ¿eh? Y las demás naciones nada más rellenando el espacio, la historia, que de hecho las demás naciones fueron creadas para hacerle siervos a los representantes y dioses de Yahweh Yahushua aquí en la tierra. Pero ahorita se está cocinando, se está pasando la línea del tiempo para llegar al fin, que es el reino de los israelitas. ¿Ves cómo hay un plan especial en todo esto, man? Ahora vamos a agarrar el libro de Judas, capítulo 6, versículo 1. Y los ángeles, ¿qué leímos, man? Los Alahayam, los dioses. También es la palabra por ángeles, dioses, divinos, jueces, gobernantes. Entonces, ¿de quién nos está hablando aquí en Judas? Y los ángeles, Jacob, los creadores de todo, los hijos del Altísimo, los que vinieron a habitar entre las naciones, que fuimos puestos en el jardín y que caímos de nuestra gracia, no conservamos nuestro señorío original, porque ahora tenemos cuerpos que sangran, que se enferman, que nos incitan al pecado. Estamos viviendo una vida de esclavos cuando somos reyes y sacerdotes, ¿me? Somos dioses. Ya mediante construimos el mundo. Pero ahora mira la situación. Pero el espíritu ha sido regresado, ¿eh? Y eso conecta con Ezequiel 37. El valle de los huesos secos, o los cadáveres muertos en la gran ciudad, regresaron ese aliento de vida a ellos. Regresamos a esa mente que teníamos en el jardín de hacer lo correcto, ¿eh? De dejar la maldad y las filosofías de las demás naciones a un lado. Estamos retrocediendo a nuestro original estado hasta volver a ser esos dioses, esos Alahayam, que manipulamos los elementos. Tú lees la creación, man.
cómo se crearon las estrellas, el sol, la luna, se separaron las aguas, la luz de la oscuridad. Eso es superpoder. Poder espiritual va a regresar. Y dice, y los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y esas prisiones eternas son estos cuerpos, man, débiles. Y no todo Israel está siendo refinado en el horno de la aflicción, que es este infierno, para regresar a nuestra original estado. Muchos israelitas simplemente han sido reservados para el gran día del juicio. Porque como he dicho en muchas lecciones, los demás israelitas que tú vas a decir, entonces ¿para qué fueron creados si no son parte de la élite de los israelitas? No son parte de los primeros frutos, no son parte del electo. ¿Para qué los crearon entonces? Pues para ser nuestros hijos en el futuro. Son almas creadas para ser nuestros hijos, y al fin del día, así como nosotros leímos en esta imagen del Hércules, si Zeus era su papá, entonces a eso lo hacía un dios a él. Pues nosotros, siendo hijos del Altísimo, Yahweh Shai nos hace dioses. Pues nuestros hijos, estas almas israelitas que andan aquí viviendo en el pecado, después del gran día del juicio, van a ser dioses por herencia. Hey, y acuérdate, man, hey, la herencia de Jacob es Yahweh Shai. Ahora, otro punto, si no lo creen, esto es Génesis 32 y 28, para enseñarte qué significa el nombre de Israel. Y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, el nombre de nuestro padre, de quien vienen las 12 tribus y venimos cada uno de nosotros, sino Israel, porque como un príncipe, el hijo de un rey, tienes poder con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ves? Israel, porque Yasharala significa príncipe de Dios, príncipe del poder. Vamos a entrar. Yasharala, que son una palabra compuesta. Shar es príncipe. Voy a traducirlo. Tener poder como un príncipe. Y ya lo hace él. Él, ya, Shar, príncipe, Allah, poder. O Dios. Divino. Hey, Yasharala, el príncipe divino. El príncipe poderoso, el príncipe de Dios, man. Por eso cuando tú lees Jacob, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Ahora, con ese entendimiento, Jeremías 10 y 16, no es así la porción de los príncipes de Dios, pues ellos han creado todo. Y los príncipes de Dios es la tribu de su propiedad y se llaman Señor del universo, man. Empezando con nuestro Señor Yahweh Shai. ¿Ves? Y esto es algo que te van a ocultar, man. Obviamente, tus enemigos que te tienen ahorita esclavo trabajando. Una palabra para esclavo moderna es empleado. Ellos no te van a decir que tú eres un Dios, man. Ellos no te van a decir que tú eres un príncipe del poder. Hey, si no, léete Salmos 83. Hey, shit, y lo voy a tener que traer para edificación. Porque estas naciones quieren borrar la memoria de que Israel es el Dios, man.
perdón, Israel son los dioses, los hijos de Yahweh Shin Habushai. Y al fin del día, amén, Israel fuimos creados para alabar y adorar a Yahweh Shin Habushai. Pero dice Salmos 83 y 4, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean una nación, para que no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Ves? ¿Quiénes dijeron eso? Porque han consultado juntos en consentimiento, que es una conspiración, y se confederan contra ti. Básicamente las naciones dijeron, hay que borrar la memoria del nombre de los príncipes de Dios. Por eso arriba dice que Yahweh tiene enemigos, porque ahora borrando a los hijos de Dios, pues ahora ¿quién anda dándole la alabanza y la gloria a Yahweh? Si le han matado a sus hijos, si les han borrado la memoria a sus hijos. Por eso es que son enemigos de Yahweh. ¿Quiénes? Los tabernáculos de Edom, los ismaelitas, los moabitas, los agarenos, los de Gebal, los de Amón, Amalek, los filisteos. Básicamente las 17 naciones que habitan en la tierra, que hoy se llaman chinos, japoneses, rusos, árabes, hombres caucásicos, autoproclamados hombres blancos. Ellos han consultado el borrar la memoria de los príncipes del poder, pero por profecía no es posible. Y al fin del día, esos príncipes que perdimos, Dios mediante, nuestro estado original, y tenemos esperanza porque ya empezó esta restauración en nuestro espíritu, en nuestra mente. Ya estamos yendo para atrás a la senda antigua. Está escrito que al fin del día se van a recibir coronas en su cabeza, autoridad. Esto es cuarto Esdras capítulo 2 versículo 1. El número de tus hijos, los hijos de Dios, los alahaya, que tanto anhelabas, se ha cumplido. Porque el Señor ahorita está sellando, o no sé si ya selló, no sabemos, con completa certidumbre de ya, ahorita ya están hechos. 144,000 hombres, 12,000 de cada tribu, que pertenecen a ese cuerpo gobernante del principio. Porque el número de tus hijos, de tus dioses, de tus ángeles, de tus divinos, que tanto anhelabas, se ha cumplido. Ruega el poder del Señor, que ha santificado a su pueblo y que ha sido llamado desde el principio. Y una cuestión es que puedes decir, ¿y por qué simplemente Yahweh no creó a todos los hombres de un mismo tirón en el sexto día? Porque los hijos de Dios, los israelitas, los Yasharala, andaban creando a las demás naciones. Y luego, más adelante, fueron ellos injertados en el huerto. ¿Ves cómo hay una separación desde el principio? Y dice, yo Esdras vi el santo monte de Sión, los israelitas, un gran pueblo que no se podía contar, y todos alababan al Señor con cánticos. Y en medio de ellos había un joven de gran estatura, más alto que todos los demás, Yahushua. Y sobre cada una de sus cabezas puso coronas, y era más exaltado, lo cual me maravilló mucho. Y recuérdense que en el libro de Apocalipsis dice que quien aguanta hasta el fin, se le va a dar autoridad para gobernar junto con Yahushua y romper a las naciones como vasijas de barro. Y esas coronas representan autoridad, reservadas para el 144,000 siervos y profetas de Yahweh Shinahushai.
Así que le pregunté al ángel y le dije, Señor, ¿quiénes son estos? Y él me respondió, estos son los que se han despojado de la ropa mortal y se han puesto la inmortal. ¿Ves? Y hoy en día, los hermanos, hemos dejado esa ropa mortal, ese cuerpo muerto, y nos hemos vestido con la inmortal, con esta verdad, con el espíritu. El aliento de vida ha regresado a nosotros. Y han confesado el nombre de Yahweh. Ahora son coronados y reciben palmas y sirven, porque nuestra gente está debajo de un embrujo, de un hechizo. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para escuchar, pero no escuchan, no entienden. No pueden ver la cadena que tienen en su cuello, los grilletes de esclavitud, man. Piensan que son libres. Y eso es estar muerto. Y lo que te mantiene muerto, lo que te mantiene en ese estado de cadáver, son tu cantidad de delitos y pecados, man. Pero Yahushua nos vino a librar y perdonar de nuestros delitos y pecados, y nos ha dado vida eterna, man. Y nos ha regresado el Espíritu Santo para, Dios mediante, completar nuestro proceso de perfección y llegar a nuestro estado original de ser ángeles y dioses. Pero con eso, espero que haya sido de edificación. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Har Hakudash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.